tardes. Quiero agradecer especialmente la invitación del Club de Leones a participar en esta jornada y en especial a Alejandro Mancilla, que fue quien me convocó. Por el tema de desarrollar, que ya les digo que me va a sobrar el tiempo. Así que voy a empezar por el final, por la deducción, la conclusión, y luego tratar de fundamentarla y sí hacer algunas reflexiones. Es difícil hablar de algo que no existe. Es decir, hoy no existen las Fuerzas Armadas. Si nosotros observamos los medios de comunicación sociales, los comentarios, las encuestas que se realizan en nuestra sociedad, advertiremos que el problema más acuciante, más grave o más preocupante es la inseguridad. Pues bien, podemos decir que la inseguridad es al ciudadano lo que la indefensión es a la patria. Pero claro, parece que la patria, o el concepto de patria, está fuera de moda, o es del pasado. Yo no he visto ninguna plataforma política en las últimas elecciones y en las anteriores donde este componente estratégico del potencial nacional, cual es defensa, haya sido mencionado. Por lo tanto, parece que este problema no preocupa. Sin embargo, cualquier país que se digne serlo, que quiera hacerlo, cualquier parte bien nacida y no de un tratado o como consecuencia de haber sido una colonia, no le dé la suficiente atención al problema de la defensa. Hay dos frases que son de manual, tanto de ciencias políticas como de relaciones internacionales, que dicen que la habilidad diplomática puede aumentar, pero nunca sustituir al poder militar. La debilidad llama siempre a la agresión y la impotencia deja en su estela la abdicación de la política. Es decir, no hay política sin defensa. También decía en su momento en un egreso, en una graduación en West Point, el entonces presidente Ronald Reagan, dirigiéndose a los cadetes: ninguna nación que se basó en acuerdos firmados y al mismo tiempo desatendió o abandonó su capacidad material para la guerra duró lo suficiente para contribuir a la historia de la humanidad. Es decir, no hay una nación seria que no tenga fuerzas armadas acorde con lo que es y pretende ser. Ahora bien, decir que en la última década se empezó o comenzó a desatenderse este problema fundamental para la patria, como es la defensa, sería mentir. Es cierto que en estos últimos 10 años, concretamente en la gestión Kirchner, se está sacando prácticamente el respirador artificial a las Fuerzas Armadas. En mi humilde criterio, la indefensión empezó a partir de la guerra de Malvinas con la Junta Militar. Señores, hay algo peor que perder una guerra. Es perder la posguerra. Y las posguerras las perdimos los argentinos, empezando con los generales del proceso que ocultaron a nuestros muchachos de todas las jerarquías que volvieron de Malvinas. Ahí comenzó la indefensión, porque esa es una claudicación moral y espiritual. Posteriormente, durante los 10 primeros años de la democracia, menos, empezó como le pasa a todo país que pierde una guerra. Le pasó a Alemania en la Primera Guerra y en la Segunda, ¿no es cierto? Después el Tratado de Versalles en un caso, y luego de la rendición de Alemania en la Segunda. Lo que se llama el desguace material, moral, humano, etc. Si bien es cierto, se intentó esto durante la década de los 80, no se llega a cumplir por las resistencias habidas a la fuerza. Sin entrar en detalle con disertaciones anteriores, les recuerdo que durante los años 80, todavía, y a pesar de la guerra, había cierta capacidad operativa en las Fuerzas Armadas para, de alguna manera, decir: aquí estamos y somos una nación en serio. Esto no lo digo yo, esto lo decían los mismos británicos que durante los 80 llevaron a cabo 2 ejercicios sucesivos en varios años, los Fire Focus 1 y Fire Focus 2. Eso
a Siria, que en Malvinas tenía que estar protegida por cerca de 10.000 soldados. Hoy son 2.000. Podrían cuidarla con menos, por supuesto, ¿no? Muy bien. Esta capacidad operacional de los 80 se empieza a perder a finales de los 80 y los 90. Hago un salto para relacionar esto con Malvinas, tema tan sensible y querido por nosotros. Se produce una gran claudicación moral, intelectual, técnica, y es la Constitución del año 94. Si usted tiene presente, ahí se habla como interés nacional recuperar Malvinas, pero se agrega a sugerencia de alguien, siempre por medios pacíficos. Y ningún país serio dice eso. Con esto no estoy diciendo, ni estoy levantando las doctrinas estratégicas militaristas de Ludendorff, von Moltke o Mao. Muy por el contrario. Pero bastó que digamos eso para que Inglaterra sacara sus 20.000 hombres y ahora con una coalición pequeña, superior a la que tenía hasta el año 82, hoy tenga suficiente material humano y técnico para resistir, no a los argentinos, cualquier otra situación. Porque, señores, y volviendo un poco a temas anteriores, el problema de Malvinas hay que encuadrarlo de un punto de vista geopolítico y geoestratégico. Malvinas y Tigre, no es casual que en 4 años se han llevado a cabo esos escenarios bélicos, o uno casi, y ambos los perdimos. Pero a fines de los 80, un grupo de oficiales empieza a advertir y realiza una prospectiva a partir de información e inteligencia real, donde advierten casualmente de que estaba en proceso un plan de destrucción de las Fuerzas Armadas. Esto iba desde bajar el presupuesto hasta persecución a oficiales a través de los salarios. Por ejemplo, es la época que empiezan los oficiales y suboficiales a trabajar part-time, o sea, un proceso de desvocacionalización y desprofesionalización de las fuerzas. Se iban a cerrar las fábricas militares, cosa que pasó. Se iba a eliminar el servicio militar obligatorio, cosa que pasó, que ya venía mal. Se iban a cerrar los liceos, estamos en eso. Y por supuesto íbamos a tener reservas. Esta fue una perspectiva hecha en el año 89-90. Hubo un cuestionamiento severo por parte de este grupo de oficiales que, por supuesto, al haber fracasado su intento de revertir esta situación, este proyecto en ciernes se cumplió a partir de los años 90. Recuerden la venta de armamento a Croacia y Ecuador, la franja militar de tercero, etcétera, el caso Carrasco, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya empezamos a advertir el problema de la indefensión en la patria. Pero lo más importante es que estas nuevas corrientes político-ideológicas del imperio venían a sustituir la razón constitucional de la existencia de las Fuerzas Armadas. La constitucional y la institucional. La constitucional es salvaguardar los más altos intereses de la nación. Debe hacer defender la soberanía e integridad territorial. Y la institucional es el brazo armado de la patria. Entonces, bajo el eufemismo de misiones subsidiarias o funciones, empiezan otras misiones. Regar el eucalipto, misiones ecológicas, misiones de paz. Chipre, Haití, los Balcanes. Todavía no, aunque ya la Fuerza Aérea ha empezado, pero sigue empeñada las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y eventualmente, y bajo el imperio de la ley de defensa y seguridad interior, sustituir a las fuerzas de seguridad para represión interna. Todo esto, este grupo oficial lo había previsto en el año 89-90, y todo esto se cumplió. Hay oficiales y suboficiales que es mucho más redituable, redituable y rentable en todo sentido, y a trabajar afuera que quedarse en el cuartel. Hay una evidente acción política del gobierno en separar
a las Fuerzas Armadas de la sociedad. ¿Qué pasó con los desfiles militares? ¿Qué pasó con los actos escolares en los días patrios? En el día patrio, no dar la vuelta el otro día para poder venir de vacaciones o un fin de semana largo. Todos los chicos se disfrazaban e imitaban a nuestros héroes. Por eso a veces me pregunto, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas si no sé si tenemos patria? Se ha modificado la educación militar. El Liceo Militar General San Martín, acá cerca, junto con el resto de liceos, el día 15 de marzo pasado, hace una semana, iba a estar ya manejado por civiles. Eso se evitó a la acción de los familiares, de ex cadetes, se evitó porque el Liceo Naval Militar de Almirante Storni y de Misiones fue declarado de interés provincial, y porque fundamentalmente los liceos son producto de una ley nacional en que no se pueden cerrar. Pero les soy sincero, ya el liceo no existe, porque en el año 2010, ya, si bien siguen de uniforme, se cambiaron las reglas de juego y ya perdió la esencia. Y cuando algo pierde su esencia, su sustancia o su razón de ser, como cualquier organismo, hasta órgano del cuerpo humano, se atrofia y ya no sirve para lo que fue creado. Ni hablemos de la burocratización de las fuerzas, porque el aumento de cualquier burocracia termina en corrupción. De 200 civiles expertos en defensa que había en la década del 90, ahora hay 2.000 de la cámpora, por supuesto. También se preveía en el 90 que se iban a crear escuelas de cascos azules, y se creó. En Campo de Mayo tenemos una, hay otra en Brasil. Pero todo por orden del imperio. No es mala idea si esto se lo tomamos como un concepto o dentro de una concepción estratégica nacional. Nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de la malaria que viven, están entre las 3 mejores Fuerzas Armadas del mundo en misiones de paz. Son requeridas. La paradoja cuál es, que las misiones de paz, o peacekeeping, como se suele llamar, capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas, son funciones policiales. Esa es la paradoja. Voy a darle datos concretos para fundamentar lo que acabo de exponer. En la actualidad, el Producto Bruto para la Defensa, el Producto Bruto Interno, para Argentina es el 0,87%. Brasil, 1,70%. Chile, 2,91 a 3,73. ¿Por qué? Porque aparte ellos tienen el aporte por el cobre. Uruguay, porque ahora tenemos que mirarlo con cuidado, Uruguay, ¿eh? Ojo con la isla Martín García. 1,56. La Argentina, 0,85. Gastos en armamento. ¿Cuánto gasta Brasil? El 32%. Paraguay, el 34%. Chile, el 22%. Argentina, menos del 18%. Vamos a ver los efectivos generales. Las Fuerzas Armadas Argentinas, entre las 3 fuerzas, suman aproximadamente 71.000 hombres y mujeres. Los chilenos también, 70.000. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Chile en 3 días convoca reservas y eleva esa suma a 300.000. Brasil tiene 330.000 hombres. En 3 días moviliza 1.000.000. Argentina no puede movilizar porque no tiene reservas. El sistema de tanque argentino mediano, TAMPO, hecho en la década de los 70, considerado en aquella época uno de los 3 mejores tanques del mundo, junto con el Abrams M1 norteamericano y el Leopard 2A4 alemán.
En este momento, el 20% está fuera de servicio. El resto con limitaciones. No hay zapatas para los orugas, no funciona el sistema estabilizador de torreta que permite tirar el movimiento, y el aparato de puntería computarizado es manual, a ojo. Los tanques SK-105, también 20% fuera de servicio y el resto con las mismas condiciones. Las piezas de artillería autopropulsadas Palmaria están en la 9ª y 11ª brigada en la Patagonia. Hay 20. Las 20 piezas de artillería que son como tanques, pero son de artillería, con cañón 15-5, los 20 están fuera de servicio, no hay ninguno. Munición, se tiene el 1,1% de lo necesario. El año pasado, un grupo de artillería de calibre 105, Otomelara, tiró únicamente 12 tiros. Y la brigada blindada 1, con tanques argentinos medianos, que son los regimientos de tanques de Magdalena, Azul o La Barría, no tiró ni un tiro. La Armada, menos de un tercio de las horas necesarias son las que están navegando en este momento en nuestra flota. Hay comandantes de buque que nunca han atracado en un puerto. Ustedes saben, porque es público, cómo se hundió la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Ni hablemos de Guisa, que hoy se cumplen 2 meses de que nuestra gente está acá en Antártida no puede ser evacuada. Fuerza Aérea. Los pilotos no cumplen con el estándar de horas de vuelo necesarios para ser piloto de combate. Y lo más triste para ellos, que tampoco tienen la necesaria para irse a las líneas civiles aerocomerciales. En cuanto al sistema de armas de la Fuerza Aérea, Mirage solamente hay 2 en servicio. Douglas A4M, solamente 3 en condiciones de volar. Pucará, 3. Hércules, 1. Tenemos 14. Ese que tendría que rescatar a la gente en la Antártida no puede. Los Fokker F-28 y F-27, todos fuera de servicio. El avión Pampa, hay 16, si es para entrenamiento avanzado, solamente 3 en condiciones de vuelo. Pero señores, esta es la situación de nuestras fuerzas desarmadas. Lo lamentable es que acá lo que está desarmado es el espíritu argentino. Y yo no alcanzo a ver en ningún dirigente político, por ahora, espero, la voluntad y la decisión que en otras naciones tienen sus dirigentes, más allá de ideología. Porque les puedo asegurar, por cuestiones familiares, que en Chile, los oficiales, cuyos padres militares, algunos están presos por la época de Pinochet, sus hijos en actividad, lo dicen, la mejor ministra de Defensa fue la señora Mipacelet. Se no hay un problema, es un problema político. Lo que pasa es que acá no tenemos políticos, tenemos cartujos de la política, y es otra cosa. Montoneros y mucho más también, no son los únicos. Últimamente, mucha gente ha llegado a este conocimiento real de las Fuerzas Armadas y se pregunta con razón, ¿para qué paga impuestos? ¿O para qué necesitan las Fuerzas Armadas? Bueno, habría que preguntarse si queremos ser patria, porque podemos ser un protectorado de Brasil o de Chile. ¿Pero a dónde se va la historia de nuestro país? ¿De qué sirvió la sangre de nuestros caídos en todas las guerras? Más allá de la justicia o no de las guerras. Son pocos los países en el mundo que no tienen fuerzas armadas. Una veintena de países aproximadamente. Pero la gran mayoría son islas que no tienen ningún valor estratégico ni geopolítico. Algunas fueron protectorados. Otras son estados libres asociados. Caso Puerto Rico. Pero no hay país que no tenga fuerzas armadas.
Hay países, obviamente, que por no tener salida al mar no tienen fuerza naval. Caso Suiza. Yo he estado en un ejército suizo. En Suiza son todos soldados hasta los 54 años de edad y tienen uniforme y armamento en sus casas. Y prestan servicio de los 20 años. A los 20 años están 6 meses, a los 30, 4, y así hasta llegar una semana de actualización. Y hay un plantel fijo oficiales. Hay aeródromos, aeropuertos militares escondidos entre montañas. Y aparte produce armamento. Hay otros países que no llaman Fuerzas Armadas, pero usan eufemismos, fuerzas de defensa, por ejemplo. Caso de Israel, uno de los mejores ejércitos del mundo. ¿Cuál es la paradoja? Que se llaman fuerzas de defensa, pero su sistema de defensa está basado en armas ofensivas. Fuerzas especiales, blindados y fuerzas aéreas. Hay dos países de Centroamérica que curiosamente no llevan la bandera azul y blanca como las otras 4, inspiradas en la nuestra, gracias a Hipólito Buchar, que son Costa Rica y Panamá. Tienen Guardia Civil y Guardia Nacional, pero sus oficiales se hacen en institutos militares. Con mi promoción, cuando yo egresé del Colegio Militar de la Nación, se graduó un costarricense que por haber estado 5 años en el colegio salió con el grado de capitán directamente. El otro, aparte muy compañero porque era también de caballería, subteniente panameño. Hace 2 años visité la Fragata Libertad y conocí un guardia marina panameño. Pero claro, se llama Guardia Nacional. Por eso el nombre no importa. Lo importante es si el Estado, sea cual fuere, tiene la capacidad real, no potencial, de los medios suficientes para asegurar el primer derecho político de una nación. Y el primer derecho político es la soberanía e integridad territorial. Y termino con esto. Una póliza de seguro es caro, sea para el auto o para la casa. Cuanto más caro es el auto, o más lindo, o más caro, ¿no es cierto?, más cosas tiene, más alta será la póliza. La póliza siempre es cara, pero siempre es más caro no tenerla. No sé si me expliqué con esto. Y con esto termino con un tema que me hubiera gustado nunca tener que dar, como es militar, ex soldado del ejército argentino. Muchas gracias.